La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin barreras con el pastor Eduardo Urrea. No sé qué horario usted me esté viendo, y creo yo fielmente que este día Dios siempre nos da provisión para que nosotros podamos enriquecer nuestras propias vidas. Sino antes decirles qué bueno que están en sintonía, qué bueno que están en compañía de nosotros y que juntos podemos desarrollar esa habilidad en nuestra vida interior. Es algo maravilloso lo cual el Señor hizo en nuestras vidas para que nosotros podamos ejercer una vida que Él determinó, una vida que Él diseñó, una vida que Él quiere que todos los que creemos en Él la vivamos. ¿Por qué? Porque Él sabía la magnitud de lo que iba a estar, cómo iba a ser en esta vida, cómo se iba a vivir en estos tiempos. Y en tiempo estoy hablando yo de que vemos los últimos 2000 años, cómo ha habido tantas evoluciones humanamente hablando, cómo ha cambiado tantas cosas, costumbres, tradiciones, ideologías, tecnología, economías, gobiernos. Pero vemos algo muy especial. Creo que el hombre más el hombre menos letrado, el hombre menos inteligente, el hombre menos capacitado, por decirlo así, se puede dar cuenta de una cosa: que todo ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo documento. Sí, el del Antiguo Testamento es el mismo documento. En el Nuevo Testamento, dada a la desesperación diabólica, pues se comenzaron a hacer muchas traducciones conforme el hombre en su sabiduría terrenal diabólica comenzó a hacer cambios para poder tener control y manipulación en personas. Pero no obstante, la palabra de Dios no ha cambiado. El original, la Biblia, la misma palabra de Dios es la misma. Ponte a pensar, verás, y aunque yo no viví hace 200 años, ni 300 años, ni 400 años atrás, ¿sí? Pero quiero que sepa que el sentido común y la inteligencia nos dice a nosotros, y la historia misma, que sí la tenemos en libros, tanto en cualquier continente del mundo, vemos la historia, cada quien va narrando la historia de los sucesos, de los hechos que suceden en cada continente, en cada país y de todos los géneros, ¿no? En general. Vemos una evolución y un cambio, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hablar de algo que a mí en lo personal me tocó. A mí me tocaron estéreos 8-track, de aquellos cuadrotes que se metían a los estéreos. Era lo más sofisticado en aquel tiempo. Cuando el teléfono, por primera vez vi teléfono en mi casa, ¿no? Un teléfono negro, ¿no? De esos teléfonos que no había el celular, por lo menos en la sociedad, ¿no? Tal vez ya existía en organizaciones secretas, pero ahí dentro de lo que era la comunidad, no. Y me tocó muchas cosas que eran súper wow, súper
excelentes, ¿no? Y luego me tocó la evolución, me voy a enfocar solamente en la música, ¿no? Posteriormente me tocó que salieran los cassettes, ¿no? Y luego me tocó que saliera el CD, el disco aquel plateado, ¿no? Y luego que saliera el MP3, ¿no? El USB, el MP3, la música simplemente en un USB traías cientos de discos, ¿no? Depende de la capacidad del USB, ¿no? Y etcétera. O sea, vemos la evolución de la tecnología y es mal, no, es bueno. Porque la sabiduría que el hombre natural tiene para hacer cosas buenas. Fíjense que la música es un regalo de parte de Dios. Dios habita en medio de la alabanza. Pero sin embargo tenemos una sabiduría terrenal diabólica que se ha usado la música, ¿sí?, para controlar y manipular y esclavizar personas en el mundo completo. Y eso lo usa el diablo, ¿por qué? Porque sabe que de esa manera, con la música subliminal, te hace adorarlo a él, te hace alabarlo a él. Por lo menos en esta emisora nosotros, por ejemplo, cuidamos mucho que la música glorifique a Jesucristo. Y antes de continuar, quiero decirle a mis hermanos de Colombia, bienvenidos. Estamos orando por ustedes. México, Canadá. Estamos saludando a mis hermanas. Susi, bienvenida Susi. Cintia, Carlos, aleluya. A la doble D también. Alicia, José Cordón, bienvenido. Mr. Joe, a mi amada esposa Blanca, a Camilo Sarta, un saludo muy especial a cada uno de ellos porque se encuentran en sintonía. Y creo yo fielmente que, wow, Candy, oh my God, Candy, bienvenida o bienvenido, no se sabe ya, ¿no? A Davey, a todos esos que están entrando, están conectándose con el programa que estamos desarrollando. Y estoy hablando yo cómo todo ha evolucionado y cómo todo ha cambiado. De 2000 años para acá ha sido un desarrollo impresionante, pero algo que decía, y asentándolo, de que el hombre menos inteligente entiende que la Biblia es la misma, la palabra de Dios es la misma. Cuando empezó la tecnología, se empezó a cambiar la interpretación bíblica por organizaciones que tenían propósitos, como lo dije ahorita, propósitos para manipular y controlar personas, que hasta el día de hoy lo están haciendo. No me quiero meter más en el tema, pero todos sabemos que hay muchísimas versiones bíblicas y que una gran mayoría, si no el 98% de las versiones bíblicas que hay, fueron alteradas. ¿Para qué? Para que la humanidad esté esclava. Fíjate qué tremendo, usando la misma Biblia para esclavizar a los que aman a Dios. Entonces la responsabilidad del hombre tiene que tener una valentía, el hombre, para decir, oye, ¿a poco se le fue a Dios el pensar que no nos hicieran tontos? Y algo que yo he descubierto, que Dios está vivo y que Dios, Él nos habla de una manera que nosotros podamos comprender, entender
y sobre todo disfrutar. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, Dios es espíritu. Y todos vemos que el hombre, hay dos tipos de hombres, mejor dicho, tres tipos de hombres. El hombre que está muerto espiritual, el hombre que no tiene vida de Dios, puede saber lo que dice la Biblia, pero no puede entender lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque eso está reservado para el que cree con el corazón. No para el que tuvo una emoción un día, fue a una iglesia y lloró y moqueó y aceptó a Jesús por una emoción. Ese hombre no va a entender las cosas que son espirituales, porque se han de entender, dice la Biblia, espiritualmente. ¿Sí? Y eso es algo que de antemano tienes que saber, que el hombre que sí ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, que tuvo convicción de tomar una decisión, ¿sí? Y cambió, automáticamente esa persona puede entender. Ahora, hay personas que son salvos, pero que no obedecen a la voluntad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren. Así es sencillo. ¿Sí? Aquí el reino de Dios es el reino del amor, el amor verdadero, el amor de Dios, ¿sí?, ha sido revelado a nuestros corazones. Y Dios ha derramado el amor de Él a nuestros espíritus, a nuestros corazones. Para el que me está escuchando por primera vez, el corazón y el espíritu no es lo mismo. El corazón es un órgano, como tus ojos, como tus oídos son órganos, los riñones, ¿no? Dios habita en tu espíritu, ¿sí? ¿En dónde? En todo tu ser. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y cuando uno nace de nuevo, espiritualmente hablando, nacemos en el espíritu. Somos nuevas criaturas. Un versículo que utilizo yo y que tengo que recordártelo, que es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos y penetra, dice, entra. ¿Por qué? Porque la misma palabra es espíritu. Y siendo espíritu las palabras de Dios son espirituales. Cuando alguien habla la palabra de Dios, ¿sí?, y tiene al Espíritu de Dios, esas palabras hacen cosas extremadamente poderosas. Mira, quiero leer un versículo, lo utilicé en una enseñanza, Filipenses 2:6, y quiero que lo oiga con la atención en la versión Reina Valera 1960, que es la que usamos los que nos dicen aleluyas o cristianos o protestantes. Lo cual yo protesto a todo lo que es la ruina, enfermedad, dolor, confusión, temores, miedos. Yo sí protesto a todo eso. ¿Por qué? Porque se me reveló, vino a mi espíritu, que la redención de nuestro Señor Jesucristo, el pago que hizo Jesús al morir en la cruz por mí y por todo aquel que en Él cree, fue quitarnos de nuestras vidas una naturaleza que ya esa naturaleza no tiene por qué tener gobierno en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas. Quiere decir que ahora tenemos otra naturaleza. ¿Sí? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Quédate, no te vayas. Mucha gente quiere lo bueno de Dios, pero no quiere poner atención a las cosas de Dios porque muy dentro de él algo le dice, te vas a tener que comprometer con Dios. Pues, óyeme, si Dios no te está pidiendo limosna para que tú lo sigas, pues, no, es soberano, Él es el Dios del cielo y de la tierra. Hay tanto orgullo en la tierra, hay tanta maldad en la tierra, que las personas, oh my God, vale más que no hable de eso. Estoy hablando de la importancia
que tiene el valorar la obra redentora. Mira lo que hizo Jesús al venir a la tierra, antes de meterse en María, antes de que fuese María embarazada por obra del Espíritu Santo. La Escritura nos habla ahí en el libro, el profeta nos dice en Filipenses, el apóstol nos habla en Filipenses 2:6, dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Vea esto. Se despojó de la gloria de que Jesús tenía en el cielo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Se despojó de una naturaleza de gloria, era Dios mismo, y se despoja y toma forma de siervo. Ahora vamos a ver en la palabra siervo. Hecho semejante a los hombres. Tú y yo, antes de que Cristo no estuviese en nuestras vidas, éramos siervos, esclavos. ¿De quién, Eduardo? Del diablo. Todos éramos esclavos del diablo. Dice, yo no digo, la Biblia lo dice. Dice la Biblia que todo aquel que Cristo no habita en él, ¿sí?, pertenece a la potestad del diablo, al poder del diablo. Está bajo el maligno, dice la Biblia. Y la humanidad no quiere, se ríen, personas se ríen, ja, 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 y creen que eso está por su capacidad intelectual. Dicen, tan loco, que vamos a estar bajo la potestad del diablo. Sí, por eso tu hijo se cree mujer y por eso tu hija se cree hombre y por eso el hombre tiene 4 mujeres conforme las que pueden mantener, y por eso suceden cosas que el hombre aquel tan lindo empresario ahora se dedica al narcotráfico. Por eso aquel doctor con tanto estudio ahora mata bebés en el vientre de una madre. ¿Usted cree que todas esas cosas vengan de Dios? Claro que no. Esas cosas vienen del infierno, vienen del mismo infierno. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia y amor hacia la humanidad, se despojó de sí mismo haciéndose siervo. ¿Siervo de quién? Del Padre. Mira, vamos a leerle. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Se humilló, ahí está el siervo, se humilló a sí mismo. Es un acto de él mismo. Es una decisión de él mismo, humillarse. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él murió, él vino y padeció lo que padeció aquí en la tierra, ¿no? Algo que necesito decirlo cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, ¿sí? Fue tentado por el diablo. Y la mayoría de la gente que no conoce la Biblia dice que el diablo llevó a Jesús al desierto. No. Que no coma cuentos. Lea la palabra de Dios y entienda el propósito. Dices tú, ¿por qué Jesús permitió? ¿Por qué Dios quiso llevarlo, el Espíritu Santo? ¿Por qué lo quiso llevar al desierto? Para ser tentado por el diablo. Para que nos diéramos cuenta que el diablo se sabe la Biblia. El diablo se sabe mejor la Biblia que, puedo decirte, el 80% de cristianos. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? Porque con la misma Biblia los enreda. ¿Por qué cree que hay tantas organizaciones religiosas?
Si nomás usas la inteligencia, te vas a dar cuenta que hay un solo Dios. No hay 2 dioses ni 3 dioses, hay uno solo. Muchos han hecho pasar por gente muy espirituales, como Buda, por decirte, y otros muchos más que no quiero mencionar. Pero ninguno de ellos vino a salvarnos. Ninguno de ellos se despojó de su gloria. Buda lo parió una madre y lo enterraron y se murió y se quedó muerto. Y así como tú lo oyes, todos los líderes, ¿sí? Ahorita, hoy en día, tienen tanto auge, tantas organizaciones, pero no lo entiendo si nada más hay un solo Dios. Jesús. Ahora me podrá decir, oye, este hombre no cree en el Padre, no cree en el Hijo. En el Espíritu Santo sí creo. Pero también creo que Él es omnipotente. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo, pero es uno. Así como tú lo oyes. ¿Y por qué? Porque es su naturaleza, hermano. Entienda por un momento la capacidad que Él tiene. La capacidad de Dios no tiene límite. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, estamos tratando con el creador de todas las cosas. Dios no fue creado. Entiéndalo. Y vemos ahora cómo es que ahorita solamente existe una sola cabeza de la iglesia, que es Cristo, y el cuerpo de Cristo, lo que compone el cuerpo de Cristo, son aquellos hombres y mujeres que han entregado su vida al Señor. Aleluya. Aquellos que están muy atentos, quiero dejarles saber la importancia que tiene, que comprendas la importancia y el valor que tiene, cómo Cristo mismo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea, desde que Él se despojó de la gloria que Él tenía, venía a una misión, venía a un propósito, venía a rescatarnos. Y es un rescate espiritual. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo la potestad del diablo y necesitábamos que hubiese un sacrificio perfecto para que nosotros fuésemos redimidos de la maldición de la ley, de lo que nos separaba. Era la muerte de Cristo fue tan perfecta, que nos hizo a los que creemos en Jesús conforme la palabra de Dios, porque hoy en día mucha gente cree en Jesús, pero cree, podríamos decir, porque un día tuvo una necesidad, fue a una iglesia y aceptó a Cristo y ya es salvo. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque ese tipo de salvación que le dan muchas organizaciones no es la salvación, la cual es la salvación que da el tipo de fe de Jesús. El que cree en Jesús con el corazón, se desarrolla el tipo de fe de Jesús. Y vemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas y nos otorga un tipo de fe que la verdadera fe es continua y es segura. Siempre es un deleite creer en la palabra de Dios. Desde que despiertas en la mañana, tú sabes que eres espíritu, que tienes un alma y vives en un cuerpo. Pero aquel que no sabe se levanta con un carácter porque soñó que la esposa andaba con otro, porque el hijo, etc.
se enfocan en la carne. No, 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 no. El verdadero hombre que nació de Dios, que nació de Jesús, ¿sí? Tiene que, a fuerzas, tiene que someterse voluntariamente, ¿sí? Renunciar, así como usted lo escucha. Literalmente renunciar, decir no a aquellas cosas que pertenecen a lo que es un acto voluntario de decir no, yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Sí. Yo aprendo mucho con ministros, como mi esposa es un ministro. No es que sea mi esposa, sino que yo veo cómo ministra y enseña. Y ella nos enseñó algo que el alma viene siendo la esclava. No recuerdo. Bueno, pero ahora viene a servir al hombre espiritual. El cuerpo tiene una función en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora el cuerpo va a obedecer. Cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, el diablo trataba con tu alma directamente. Ponía pensamientos, ideas. ¿Hasta dónde han llegado la maldad en hombres con cara de ángeles? Con cara de que si tú los ves dices, ay, qué linda persona se ve esa, pero por dentro son sepulcros blanqueados, decía Jesús, pero por dentro están muertos. O sea, son personas perversas, ¿no? Sí. Bienvenido, Lucas. Haz de este programa y de esta emisora tu emisora, para que tú disfrutes. Y dice Lucas cosas que le podemos ayudar a entender esas cosas y que estás pasando, pero no te enojes con Dios. ¿Por qué? Gente le va mal con líderes que se pusieron de líderes o los pusieron porque comprometen la palabra, y esos líderes han dañado a mucha gente. ¿Por qué? Porque no fueron llamados por Dios. Fueron puestos por hombres. El verdadero llamado es llamado por Dios. Y sabe que es un compromiso eterno, no es un compromiso temporal. Muchos no saben esto. El llamado no es temporal. El llamado genuino, el que es llamado por Dios, es eterno. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado por Dios. ¿Sabían ustedes que muchas personas el espíritu es el que está a cargo, el alma es la servidumbre y el cuerpo es el esclavo? Gracias, cariño. Así es tan sencillo como eso. Y por qué no tenerlo en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque es importantísimo que nosotros tengamos en mente eso. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Así es como dice la Escritura. Y te estoy hablando de algo que es impresionante.
Es un acto voluntario en que Jesucristo renunció a su privilegio divino, a su posición que él tenía, para ser un hombre como tú y como yo. Por eso cuando él llegó y le dijo al Señor, si quieres, haz que pase esta copa de mí. En el original no dice así. Dice, a esto vine, a dar un cumplimiento para rescatar a la humanidad. Porque por un hombre entró el pecado, por un hombre, por Adán entró el pecado y Eva, ¿no? Quiere decir, entró la potestad demoníaca y satánica. Cuando Cristo empieza su ministerio aquí en la tierra, nos invitó a entrar a su reino. Arrepintaos, quiere decir, cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, observa esto. Él nos invitó a un reino que nunca ha cambiado. El rey es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La humanidad hemos tenido un desarrollo económico y social, político y de todo lo que tú quieras. Ha habido una evolución impresionante. El reino no, el reino sigue siendo el mismo. Pero antes de la venida de Cristo, el reino no estaba vigente aquí en la tierra. Salud por eso. Hasta ahora que el reino se manifestó. Luli, un saludo muy especial para mi hermana Luli. A Rosa 177. Bienvenida. Aleluya. Lucas. Aleluya. Es algo impresionante cuando muchas personas toman decisiones humildemente con el corazón en la mano y dicen, ¿por qué tengo que andar siguiendo mentira o viviendo en la mentira? La convocatoria de Jesús fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse, cambia de pensar nomás. Cambia de pensar, es todo. Que el pensamiento que traemos todos formateado de antes de recibir a Cristo, ahora tiene que ser sustituido por una nueva manera de pensar. Ahora tenemos que pensar como se piensa en el reino. Ahora tenemos que tener una voluntad como se mueve en la voluntad en el reino. Porque somos ciudadanos del reino. Pertenecemos a un gobierno con otra mentalidad totalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, esto lo va a comprender mucha gente, porque que hemos venido de otros países, no venimos y imponemos las costumbres y las tradiciones, tal vez sí, pero el gobierno no. El gobierno no lo puedes cambiar. Ya el gobierno está establecido por los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí nadie va a venir a decir yo no estoy de acuerdo con esto. Tú te vas a someter al gobierno de Estados Unidos porque te vas a someter. Es un gobierno. Ya está establecido. ¿Tú crees que el reino de Dios no es un gobierno? Claro que es un gobierno. Y vamos a ese gobierno y tenemos que someternos a ese gobierno. En ese gobierno no se anda por sentimiento. En ese gobierno se anda por fe. Si Dios dice que ahora yo soy santo porque en ese gobierno existe el hombre que es santo. Que muchos en las organizaciones religiosas digan que son pecadores, pues porque ellos ni idea tienen que es el reino de Dios. Pero el reino de Dios es un gobierno totalmente. Aquí en la tierra, todos conocemos el Padre Nuestro y dice el Padre Nuestro, hágase. ¿Sí?
escucha esto. Hagamos la voluntad de Dios y sabiamente enfocarnos en lo bueno. ¿Por qué en lo malo? No porque es una gente que dice una cosa, uno tiene que darle importancia. Son insensatos. El diablo tiene 3 funciones: mata, miente y destruye. Nada más. ¿Por qué yo voy a hacer lo mismo que el diablo hace? Usando nombres y títulos de personas y países. ¿Qué eres insensato o qué te pasa en la cabeza? Si el hombre natural entiende, sabe para dónde queda la izquierda y la derecha. A mí me extraña. Nosotros tenemos a un rey, el dueño del cielo y de la tierra, punto. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué no voy a vivir esa vida? Tengo que vivir esa vida, no la vida que me quieren imponer. La vida que Dios nos dio para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Ahorita quiero dejarles saber a muchas personas que son cristianas que me están oyendo y están atentos. Ahorita se están cayendo los muros, se están cayendo estructuras, se están cayendo ideologías, se están destruyendo. Mucha gente está viendo lo malo, lo terremoto y aquello y lo otro. Y sí es cierto, son sucesos que están pasando en el mundo, pero en la dimensión espiritual también están existiendo. Ahorita no hayan que hacer los que sirven al diablo voluntariamente. Porque hay hombres que voluntariamente vendieron su alma. ¿Sí? Y ahorita hablé yo sobre lo que es que somos espíritu, el que está a cargo de nosotros, porque Él está fusionado con el Espíritu Santo. Mi espíritu está fusionado con la persona del Espíritu Santo. Está a cargo del plan divino de Dios. El alma que está aquí es la servidumbre. Va a servir. Es la sirviente. ¿Por qué? Porque ahora se va a sujetar a lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiende? Y el cuerpo es el esclavo. El cuerpo tiene que obedecer ahora. Pero quiero enfatizar que todo hombre nacido de nuevo, no tienes que hacerlo con tus fuerzas. Tienes que hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Con la habilidad del Espíritu Santo. Fíjate, un acto voluntario de Dios, y dice que Jesús lo hizo para despojarse. Cuando Cristo viene a nosotros y aceptamos genuinamente a Jesús como el Señor, dice la Biblia que hemos nacido de una simiente incorruptible. Y esa simiente incorruptible, óigalo bien, dentro del ADN de una semilla de aguacate, usted no espera que produzca otro producto, sino que va a producir aguacates. ¿Sí? Una semilla de lo que sea, la información genética está dentro de la semilla. Todos los que nacimos de Dios nacimos con una simiente divina. En esa simiente está en nosotros. Quiere florecer, quiere producir, quiere hacerse crecer para producir lo que traemos en nuestra propia naturaleza. Fíjese, viene un pescado, nace un pescado dentro del agua y nadie le enseña a nadar, él fluye. Vea un pato. El pato es anfibio, nace el pato y el pato solo se mete al agua, se sale del agua y vive. ¿Sí me explico? Cada género tiene su propia naturaleza. El hombre espiritual tiene su propia naturaleza. Es glorioso entender esto. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. El ADN divino de parte de nuestro Dios, pero nos robaron la realidad. Por eso te invito a que tengas una iglesia de palabra y de espíritu.
Aquí en la pantalla, los que me están viendo, a un lado está un logotipo que dice Ejército de Amor y al otro lado dice Radio Vital. Esta radio pertenece a este ejército de creyentes que creen con el corazón que Jesús es el mismo Señor de ayer, hoy y siempre. Porque es el propósito y la visión de esta emisora, que alcancemos a darle libertad a millones. Pero yo te invito a que tengas cuidado, porque no puedes estar oyendo mentiras y verdades. Hay gente tan contaminada que es cristiana, se contamina, que ahorita sí cree y después que no cree. Déjame decirte algo. El aguacate, por decirte así, porque mi esposa puso un arbolito de aguacate, ¿sí?, crece y luego reproduce aguacates. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú no puedes estar esperando un aguacate que produzca o que se desarrolle sin buena tierra y sin buena agua y en buen lugar. Lo mismo sucede con nosotros. Por eso Dios nos dio provisión para que nosotros tuviésemos un redil, tuviéramos un lugar donde estar. Tener un pastor genuino que Él haya llamado para que nos enseñara a vivir la vida, no en libertinaje, sino disfrutando de esa gracia maravillosa. Para todos nos ponen peros y miedos y sustos, porque es la manera de controlar a la humanidad con el miedo. Pero te tengo un versículo que quiero leerte. En Romanos 8:15, lo voy a leer, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el pan de cada día de millones de personas que van a iglesias? Miedo. Miedo a que no tener dinero, miedo a enfermarse, miedo a que la vieja lo deje, la ama de casa lo deje, a que, etcétera, etcétera. Miedo a todo, tienen miedo. Por si hace frío, miedo al frío. Si hace calor, miedo al calor. Miedo a todo, viven en el miedo. Escúchame bien, ¿por qué? Porque viven en la carne. ¿Sí? Esta vida que viene de Dios es una vida divina como su vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es la vida espiritual. Y eso opera porque solamente crees. El que cree genuinamente tiene tanta confianza como en la silla que se sienta, dije en un servicio. Tú no te sientas en una silla que ves que tiene la pata chueca. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a caer. Así es mucha gente que dice: yo tengo fe, yo creo, pero se sienta en una silla con pata que está por quebrarse y ponen su confianza en eso. Y cuando están tirados en el suelo dicen: ¿qué pasó, Dios mío? ¿Por qué me pones esta carga, este peso, esta lucha? Es la cruz que yo tengo que cargar. ¡No! Tú te aseguraste, tú te pusiste en una posición, que no era la que Dios quiere. Dios quiere que te sientes a la diestra del Padre, allá en lugares celestiales. Esa es la fe, cuando tú estás sentado a la diestra del Padre. Tú y yo, espiritualmente hablando, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahí estamos sentados. Ahí es la seguridad que tú tienes de caminar. Ahora, eso significa que cuando tú estás empeñado a que no opere otro pensamiento más que el tipo de fe de Jesús en ti, porque renovaste tu alma con la palabra de Dios, ahí tú estás ejerciendo el tipo de fe de Dios y lo imposible se comienza a ser posible. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ah, canijo, recibí un espíritu, sí, el Espíritu Santo. En otra versión dice, en Romanos 8:15, la versión TLA, porque el espíritu
que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario a esclavitud? Libertad. ¿Qué es lo contrario a miedo? Seguridad. Entonces, el espíritu que tenemos aquí nos da seguridad y libertad. Aleluya. ¿Entiende eso? ¿Por qué no vivimos esa libertad? ¿Por qué no vivimos esa libertad? ¿Por qué no vivimos esa realidad divina? Si tenemos al Espíritu Santo, ¿qué ha pasado? Únete. Dios está despertando una generación que no lo limita. En cualquier parte del mundo que tú estés, tú puedes seguir nuestros servicios. Aquí te voy a poner la información para que tú estés los jueves, estés los domingos, estés los martes en las otras plataformas. Aquí está donde tú puedes tener nuestra información y puedes conectarte. Este número que está ahí, si tú te sumas a él, te van a llegar notificaciones tanto de lo que es la radio y también vas a poder obtener información de nuestra iglesia. Y quiero que sepas que es muy importante para nosotros, aquellos hermanos que tenemos, que están conectados con nosotros en Dallas, Texas, en Argentina, tenemos hermanos que están siguiendo los servicios, en California, en México, en Jalisco, México, en el Distrito Federal, en Canadá. Tenemos tantos hermanos y hermanos tan lindos que usted y yo podemos tener certeza de esto. Está sucediendo un fenómeno en la dimensión espiritual de parte de Dios maravilloso. ¿Por qué? Gente está despertando. Cuando tú despiertas y estás operando por fe, tú tienes autoridad y tienes poder. ¿Y qué vas a destruir? Las obras de las tinieblas. Mira, una nueva conciencia se establece en ti. Esa conciencia es una conciencia que cae en cuando tú eres salvo, de tu conciencia caen los límites. Cuando tú eres esclavo del diablo, estás sujeto a esclavitud. Pero cuando tú eres salvo genuinamente y vives por esa fe constante todos los días, porque la fe no es más que una vida, es como el respirar. Cuando alguien dice tengo fe y nomás usa creer cuando necesita, ese hombre no tiene fe. Ese hombre tiene una ideología de un tipo de fe que no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es como el respirar. Dejas de respirar, te mueres. Dejas de tener la fe en acción y ya comienzas a creer en lo que no te pertenece. Kansas, mis hermanos de Kansas, los amo de todo corazón. Un día de esto vamos a ir a visitarlos por allá. Tengo lindos ministros, amigos míos allá, que vamos a ir a saludarlos. A mis hermanos de Montreal, allá en Canadá. Híjole, gloria a Dios. México DF. Hermanos que están en el DF, ustedes están con más de 20 millones de personas. ¿Sí? Imagínate nada más que te contactas con los grupos más grandes que hay y que les compartas. ¡Pum! Estos programas. ¿Sabes cuántas personas están de rodillas orando a Dios y diciendo, Señor, quiero asociaciones divinas, quiero lo genuino, quiero lo de a de veras? Hay mucha gente orando así. Yo recuerdo haber orado y estar orando al Señor. Yo quiero lo genuino. Quiero lo de a de veras, lo que realmente funciona. Y es un honor y un privilegio compartírtelo. ¿Por qué tú tienes que sufrir si Cristo ya pagó? ¿Por qué?
Pero bien dice la Escritura, que una vez que tú realmente tienes que estar creyendo y tienes que asociarte con los que creen igual. El Distrito Federal está lleno de gente que ama a Dios de una manera impresionante. Mis hermanos en Canadá, todo un país virgen. Arizona, mis hermanos de aquí de Arizona, estamos desde Phoenix, Arizona, transmitiendo para ustedes. Y te estoy leyendo la palabra de Dios en Romanos 8:15. El Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios nos llama a nosotros, nos da a nosotros, nos pone a nosotros, nos activa en nosotros el ADN que tenemos. Pero ¿qué alimenta a mi espíritu? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a un hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? No dice la palabra que sale del hombre que se para enfrente en el púlpito, que ahí es una persona y abajo es otra. No. Ahorita tenemos al por mayor, pero solo se están cayendo. Mira, la mentira dura hasta que la verdad llega. No tenemos que pelearnos con ellos ni discutir con ellos. Solitos van a caer. Solitos. Ve el imperio romano, solito cayó. El imperio que era supuestamente inmovible. No hay nadie que se aparezca o que se le aparezca al reino de Dios. No existe. Y afortunadamente hoy podemos vivir dentro de ese reino. Pero es cuestión de que usted se dé a la tarea e investíguelo. ¿Por qué crees que Jesús nos dijo, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado? Yo también creía como usted, que cuando me muera me iba a ir al cielo. No, aquí en la tierra yo puedo vivir el reino de Dios. Si tú estás dispuesto a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, quiere decir que tú quieres ir una eternidad al cielo. Pero si tú no estás dispuesto a vivir el reino, pues estás despreciando el reino de Dios aquí en la tierra. Ahí te lo dejo a ti, que saques tus conclusiones. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es real. No, muchas personas que van a organizaciones religiosas oran por personas, caen para atrás. Oran por personas y son liberadas de demonios. Pero eso no es el reino, hermano. Esa es la manifestación que Dios da, pero no es el reino. Nosotros debemos de vivir en el reino. Porque en el reino, aquí en la tierra, sí, el miedo no opera. ¿Qué dijiste? Bueno, es que tú estás en el reino. El miedo no puede operar. ¿Por qué, hermano? Porque ahora reina el rey. Voy a volverlo a leer para que lo entienda y tomes una decisión. Porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Si ese espíritu realmente habita dentro de mí y yo vivo en el reino de Dios, pero vivo en el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Yo vivo estando en el mundo, pero sin miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en mí, el autor de la seguridad. Aunque esté diciendo la televisión y se desarmen, inviertan billones de dólares creando mentira tras mentira para trastornar las almas y las mentes, al hombre que vive en la seguridad del Rey de Reyes, en su reino, lo que el viento a Juárez nada le va a hacer.
Nada. ¿Cómo controlan a la humanidad? Con miedo. Vas a una receta médica y ¿qué hace el doctor? Te receta miedo. El otro día yo iba con un mecánico a ver un carro mío, de mi familia, perdón. Y me comenzó a hablar del problema. Le dije, yo no vine a hablar del problema del carro. Y entonces, ¿a qué vino? Me dijo. A hablar de la solución mecánica del carro. Ah, pues necesita esta pieza, me dijo. Ah, ahorita vengo, voy por ella. Se acabó. Cuando regresé y estaba calmado, me dice, usted piensa diferente, oiga. Aprendí a pensar como se piensa, le digo, en el reino de Dios. ¿Qué hacen los vendedores? Primero te venden el problema, grave el problemón de que esas ollas te van a matar, que mira, compra estas porque esta es la solución. Espérate. Millares de hogares estuvieron cocinando en olla de barro por siglos, cientos de años. Y vivieron 90, 100 años más que ahora. Ahora, no estoy diciendo que hay que escoger lo peor, por favor, entiende. Es un ejemplo que estoy usando nada más. Pero hasta donde no llega. Necesitan poner miedo para vender. Jesús nos concientizó. Nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dice, yo te haré descansar. Él nos hace descansar. ¿Saben qué? Me nace decírselo de todo corazón. Los amo. Los amo. ¿Por qué? Porque quiero que usted viva en la verdad. Yo deseo eso. ¿Por qué? ¿Saben cuando Jesús dijo, ámense los unos a los otros? La última versión de ese versículo dice, así como yo los he amado. ¿Sabes con qué nos amó Él? Con la verdad. Ese es el amor de Dios, la verdad. Yo he tratado con la verdad a personas y me odian. Y Jesús me mostró, a mí también me odiaron. No quisieron mi verdad. Y entendí que hay personas que vienen a querer imponer su manipulación, su control, su manera de pensar. ¿Y por qué no estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque la palabra dice lo contrario. Entiéndalo, hermana. La verdad es lo único. Jesús dijo, Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A nombre de todo el equipo de Radio Vital, cada uno de los locutores, cada uno del ingeniero, de todos los equipos, mis hermanos que trabajan voluntariamente, mis hermanas, perdón, y un saludo muy especial a mis hermanas, a los que invierten en esta emisora, a los que oran por esta emisora, sigamos orando por la emisora. Queremos estar rescatando a millones y a millares. Y sé que este día el Espíritu Santo tocó el corazón de más de 2. Y eso es algo maravilloso. Personas que dejen de vivir y puedan modelar una vida nueva y sean un testimonio para las generaciones venideras de ellos. Y ellos puedan decir, Dios está vivo. Dios es fiel. No nos despedimos. A nombre de todo el equipo les decimos gracias, les amamos. Siga adelante y no olvide que usted puede vivir en el reino, con el Rey, disfrutándolo cada día. Hasta pronto.
abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.